Dicen que cuando alguien muere, deja atrás más que sus pertenencias. Deja energía, deja ausencias que pesan y a veces también deja puertas abiertas, puertas que no todos pueden ver, pero que algunos sí alcanzan a cruzar sin querer. Esta noche, en Lamentos Condenados, exploraremos dos relatos marcados por lo invisible. En uno, una voz que ya no debería existir resuena entre el vapor de una ducha, como si el alma de una abuela se negara a irse del todo. En el otro, un mueble olvidado y tal vez maldito se convierte en el catalizador de algo que jamás debió despertar. La casa de mi abuela olía a recuerdos, a paredes que habían visto demasiado, a madera envejecida y fotos enmarcadas que ya no hablaban. Había silencio, pero no ese silencio pacífico, sino uno espeso, cargado, como si el aire mismo supiera que alguien importante ya no estaba. Yo había ido por lo de siempre, dar el pésame, acompañar a la familia, presentarme en el funeral, pero en medio del caos del luto, hubo un momento en que me quedé completamente solo en casa. El murmullo de los vivos se había ido y en su lugar una quietud incómoda lo llenaba todo. Decidí darme una ducha, tal vez para despejarme, para pensar con el sonido del agua cayendo sobre mí, la puerta cerrada, el vapor llenando el pequeño baño, el espejo empañándose lentamente y entonces escuché su voz. Llamó mi nombre, clarísimo, como cuando me llamaba para que le ayudara con algo, con esa misma entonación familiar y cercana. Pero era imposible. No estaba soñando, no había nadie más, solo yo. Y esa voz que rompía las leyes de lo que se supone que debe pasar cuando alguien muere. No salí del baño. No podía, me quedé quieto bajo el agua como si pudiera lavarme el miedo. No dije nada ni entonces ni después. ¿Quién me creería algo así? Al día siguiente, después del velorio, nos reunimos en la sala. Mi papá, mi tía, mi prima y yo conversábamos de todo un poco, con esa mezcla de nostalgia y alivio que a veces deja la despedida. De pronto, una botella de cerveza que estaba sobre una repisa cayó al suelo, desde al menos medio metro de altura. No se rompió, cayó de pie, erguida, como si alguien la hubiese bajado con cuidado. Nadie habló, solo miramos la botella y luego nos miramos entre nosotros. No había viento, ni temblor, ni explicación lógica, solo esa misma presencia que yo había sentido el día anterior, como si mi abuela no se hubiera ido del todo, como si de alguna forma solo se estuviera asegurando de que supiéramos que todavía estaba ahí. Era una de esas noches heladas en las que el silencio pesa más que el frío. Afuera, en el patio, mi tata y su hermano encendían una fogata. Ellos se dedicaban a quemar todo lo que encontraban: cartas viejas, muebles carcomidos. Se reían como si el fuego también les quemara el peso de los años. De pronto, apareció un perchero de madera, alto, torcido, con la pintura descascarada y ese aire antiguo que tienen las cosas que han sido olvidadas más tiempo del que deberían. ¿Y ese perchero?, preguntó mi tata, mientras se frotaba las manos en el fuego. Era del tío de mi señora, el que murió hace ya varios años, le dijo su hermano con total naturalidad, y sin pensarlo lo lanzó directo a las llamas. El fuego lo abrazó de inmediato, y entre risas, medio en tono de broma y medio en serio, mi abuelo le dijo: ojalá no nos venga a tirar las patas el finao. Lo dijo así, sin mucha importancia, como si el fuego pudiera tragarse la memoria de sus muertos. Yo, para ese momento, ya estaba durmiendo. Me había acostado temprano en una de las habitaciones del fondo, junto a mi abuelo.
Recuerdo bien cómo olía ese cuarto, a madera envejecida y humedad, un aroma antiguo de una casa de varias generaciones. Me quedé dormido escuchando a lo lejos el murmullo de sus voces y el chisporroteo del fuego. Y entonces pasó. Me desperté de golpe, sentí un tirón seco y violento, como si algo invisible me sujetara del pelo. Abrí los ojos y grité con toda mi fuerza. Pensé por reflejo que era mi abuela, que dormía a mi lado, pero cuando giré la cabeza, ella seguía ahí, inmóvil. Lo que sea que me sujetaba no era humano. Sentía como mi cuerpo se empezaba a levantar del colchón. Mis piernas pataleaban, mi cabeza flotaba en el aire. Era como si algo furioso me hubiera agarrado por la cabeza y me levantara sin tocarme. No podía moverme ni pensar, solo podía gritar. La puerta se abrió de golpe. Toda mi familia entró corriendo. Rezaban, lloraban. Algunos no se atrevían a cruzar el umbral, otros se arrodillaban, repitiendo oraciones como si eso pudiera frenar lo que fuera que me tenía. Cuando esto al fin me soltó y las cosas se calmaron un poco, me dijeron que justo cuando el perchero fue consumido por el fuego, comenzaron a oír ruidos dentro de la pieza, golpes, pasos. Algo se movía ahí dentro, pero no prestaron atención hasta que escucharon mi grito. La cama donde dormía, lo supe después, había sido la del tío muerto. La misma cama donde vivió, enfermó y murió. Esa noche algo despertó con el fuego. Algo que no quería que tocaran lo suyo, algo que no perdonó que lo olvidaran, ni que quemaran lo poco que quedaba de él. Desde entonces jamás volví a poner un pie en esa casa. Y todavía, cada vez que huelo madera quemada, me viene a la mente ese tirón seco, como si me recordara que ese recuerdo suyo no debía haberse tocado. Porque hay objetos que guardan memoria, hay casas que retienen lo que amaron y hay fuegos que en vez de apagar, encienden presencias dormidas. A veces pensamos que lo inexplicable pertenece a los cuentos, que los espíritus solo habitan en las leyendas de pueblo o en la imaginación de los que aún creen. Pero luego sucede algo tan íntimo, tan real, que no puedes evitar cuestionarlo todo. Una voz que llega desde el otro lado, una botella que cayó de pie, como si una mano invisible la hubiera colocado allí. Un tirón en medio de la noche, brutal, imposible. ¿Fueron coincidencias? Tal vez. Advertencias quizá. Pero lo cierto es que el alma humana no olvida tan fácilmente. Y el alma de los objetos mucho menos. Gracias por acompañarme en estas dos historias, que aunque distintas, comparten un mismo origen. El peso de lo que no se dice, de lo que no se toca, de lo que nunca se fue. Si alguna vez sentiste que no estabas solo, si alguna sombra te hizo dudar de tu razón, compártelo en los comentarios. Hasta la próxima.